Bienvenidas un día más a mi canal, yo soy Luna y espero que estéis súper bien. Y en el vídeo de hoy vamos a hablar de el miedo y cómo este puede llegar a controlarte a ti y a tu vida si no eres capaz de pararle un poco los pies antes. Primero que nada tenemos que entender que el miedo es una emoción normal que convive con nosotros porque somos animales y tenemos que tener miedo a X cosas y esto es totalmente normal. Entonces no hay que escandalizarse por tener miedos a veces. El problema realmente viene cuando estos miedos empiezan a controlarte a ti, a las decisiones que tomas y por tanto a tu vida. Porque hay personas que por miedos dejan de tomar X decisiones o de hacer cosas que querían hacer pues por miedo a que se rían de ellas, de que fracasen, de que salga mal, de que no salga como esperen. Entonces en esos momentos es cuando el miedo se vuelve un problema para ti y para tu vida, ya que no estás viviendo la vida plenamente porque de un montón de cosas que podrías estar haciendo estás dejándolas de hacer por miedo. Y ya os he dicho, ya sea por miedo a que se rían de ti, fracaso, etc. Da lo mismo. Tenemos que entender que los miedos que nosotros tenemos al final son una creación de nuestra propia mente para paralizarnos y controlarnos. Y esto va muy relacionado con la ansiedad. Al final muchas veces tenemos miedos que nosotros mismos imaginamos y nos repetimos continuamente en la cabeza y al final la mayoría de estos terminan no ocurriendo. Y está muy relacionado con la ansiedad porque al final estos pensamientos intrusivos y que mayormente son catastróficos te terminan provocando esa ansiedad y ese miedo al día a día y a las cosas que haces. Y es que esto mismo hace muchos años ya lo decía Descartes. Estamos llenos de preocupaciones y miedos de forma diaria que la gran mayoría al final no van a ocurrir. Y es que al final el miedo termina siendo proyecciones del futuro que son horribles, que nos generan ansiedad y que al final son engaños de nuestra propia mente, ya sea para retrasar lo que queremos hacer o directamente no hacerlo y demás. Y parece una tontería, pero no lo es, ya que hay muchas personas con miedo a hacer cosas que les gusta, ya sea como ir al gimnasio, apuntarse a cantar, conocer más gente, porque están llenos de miedos. Yo tengo amigas cercanas que tienen miedo, por ejemplo, de ir al gimnasio porque tienen miedo a que una vez que estén allí la gente se ría de ellas. Y no importa, está bien, todos hemos tenido miedos, todos hemos tenido nuestro primer día haciendo algo y hemos tenido miedo, pero lo hemos hecho y ahí es donde está el punto. Es muy diferente tener miedo y dejar de hacer cosas por ese miedo que en ese momento estás siendo controlado, estás siendo una marioneta de tus propios miedos, de tu propia mente, de tus engaños, a tener miedo pero igualmente probar y hacerlo. Tengo miedo de ir al gimnasio, pero como es algo que quiero hacer, voy a ir. Y entonces lo más probable es que vayas al gimnasio y veas que no pasa nada, absolutamente nadie te va a señalar con el dedo, ni se va a reír de ti, etcétera, etcétera. Y al final cuando empiezas a hacer todas esas cosas que siempre has querido hacer y que no has hecho pues por miedo, es cuando realmente te liberas y empiezas a entenderte y a conocerte a ti mismo y entonces cuando a lo mejor las cosas salen mal, lo empiezas a ver como, ¿qué puedo aprender de esto? Tenemos que entender que a lo largo de nuestra vida vamos a tener 1000 proyectos, 1000 decisiones que tomar a diario y un sinfín de cosas que hacer y de todas esas cosas siempre va a haber algo que va a salir como no esperábamos. No quiere decir mal, pero como no esperábamos, va a haber gente a la que no le vamos a gustar y se va a reír de nosotros y es normal. Es normal, entonces no te puedes pegar en todo tiene que salir perfecto, le tengo que gustar a todo el mundo y como eliminar esos miedos de esa forma, porque en el momento en el que te pase lo vas a pasar mal. Realmente tienes que aceptar que esto es así y tomar una decisión contigo mismo. Tengo miedo de ir al gimnasio porque tengo miedo de que se rían de mi físico, tengo miedo porque no sé hacer nada con las máquinas, tengo miedo de apuntarme a este salón de baile porque no sé bailar. Tengo miedo de empezar a hacer vídeos porque nunca he hablado enfrente de una cámara. Entonces ahí tienes dos opciones. O lo haces con miedo y te arriesgas y aceptas lo que eso significa. Porque yo ahora mismo hago vídeos, pero tengo personas que me han criticado y se han reído de mí. Y estoy aquí y uno de mis miedos antes era ese. He evolucionado, he explorado, me siento plena haciendo lo que hago porque estoy feliz, porque estoy viviendo mi vida y ahora mismo uno de mis mayores miedos que tenía antes ya no me da miedo.
Y es que tenéis que entender eso, da igual si sale mal, si se ríen de vosotros, da igual. Lo importante es enfrentar ese miedo y hacerlo. Y si el resto actúa mal, es su problema. Daros cuenta que la mayoría de haters, de personas que se ríen de vosotros, porque además suele ser un miedo de ese estilo, están perdidos también. Son personas que son muy vacías, se sienten muy deprimidos con su propia vida. Entonces son personas que lo que necesitan realmente es amor. Y sé que te vas a reír porque a lo mejor tienes a alguien que se ríe de ti en clase, etcétera, etcétera. Y es normal, yo también lo he tenido. Pero cuando tú te paras a analizar a esas personas, son las personas que más solas están y más problema tienen. Entonces, cuando alguien os intente hacer mal riéndose de vosotros, agarra y mira, yo he cogido mi miedo, he llegado hasta aquí, me da igual. Y te tiene que dar igual. Me he dado cuenta de que continuamente buscamos viviendo la comodidad. Buscamos viviendo el estar cómodo, el estar a gusto, estar en mi zona de confort, hacer las cosas que me hacen sentir bien, que sé que se me dan bien, con la gente que sé que le caigo bien y demás. Y nos quedamos en nuestra zonita, en nuestro cubículo, para siempre. Y muchas personas se la pasan imaginando qué sería de mi vida si intentase este proyecto, qué sería de mi salud si empezase a cuidarla. No me gusta mi círculo personal, voy a hacer algo por conocer a más gente y quizá me sienta mejor, pero como estás en tu zona de confort y es difícil salir de ahí, prefieres no hacerlo, no arriesgar y quedarte ahí. Cuando realmente detrás de ese miedo y detrás de esa incomodidad que a ti te está haciendo sentir raro, es donde está tu vida soñada. Y estoy hablando del gimnasio porque es como el ejemplo más rápido que se me viene a la mente, ¿vale? Por ejemplo, las personas que tienen miedo de ir al gimnasio, tú buscas un cambio, ya sea porque quieres mejorar tu salud, mejorar tu físico, convertirte en otra versión de ti mismo, y te das cuenta de que tienes ese miedo de ir como al gimnasio por primera vez, que te miren, no saber hacer las cosas, hacerlas mal, sentirte juzgado, ¿no? Entonces, te das cuenta de que detrás de esa incomodidad que tienes que pasar, detrás de ese miedo de exponerte a los demás, es donde realmente está lo que tú estás soñando. Entonces, nuestra vida soñada está detrás de esos miedos, esas inseguridades y esas incomodidades. Entonces, te recomiendo que te pongas incómodo y empieces a hacer cosas que te hagan sentir incómodo, porque es donde vas a encontrar como otra parte de ti que tú ni siquiera conocías, y es lo que te va a acercar a ser una persona totalmente distinta que ni tú mismo conoces, y poco a poco te vas a ir liberando de esos miedos. Mi mentalidad diaria, intento que siempre sea esta. Obviamente hay cosas que a mí me dan miedo, pero conforme más miedo me da algo, sé que más me va a hacer crecer y sé que más voy a evolucionar. Y no va bien, porque esto no es como los cuentos de hadas de que todo salga bien, pero es que cuando sale mal, mi planteamiento es que puedo aprender de esto, pero sé que todo lo que yo sueño está detrás de ese miedo. Por ejemplo, yo cuando grabé el otro día unos vídeos cortos hablando, me daba miedo como publicarlos en mi Instagram. Porque sí, porque somos así, nos da miedo hacer X cosas que nos gustaría hacer. Y al final lo hice y me liberé de ese miedo y me fue bien y mucha gente me dio las gracias. Y a mí eso me hizo sentir completamente plena. Entonces, de algo que a mí personalmente me estaba dando miedo hacer, he conseguido ayudar a otras personas, he conseguido sentirme mejor, liberarme de ese miedo y entender que es lo que tenía que hacer. Y he salido ya de mi zona de confort, o sea, ya me he lanzado. Y es lo que tanto tiempo estaba retrasando. Entonces, si tú tienes como 1000 proyecciones de ti, de tu vida, de tu cuerpo, tienes que entender esto. Todo lo que tú quieres conseguir suele estar detrás de un miedo o una incomodidad o una inseguridad. Y vas a tener que superarla, salga bien o mal, y aceptarla para poder crecer, desarrollarte personalmente y entender que las cosas son así. Y si no, vas a tener que aceptar que toda tu vida vas a estar en tu zona estándar de confort, sintiéndote bien, pero nunca vas a ser la persona que tú querías ser, nunca vas a evolucionar. ¿Y qué es mejor? Intentar y fracasar y que ese miedo al que tenías miedo se te ponga delante, o siempre quedarte en el mismo sitio. Piénsalo. Y aquí estamos hablando, pues porque obviamente existe el caso de que las cosas no se den como tú esperas, pero tú siempre tienes que confiar. Pero aún así, ¿qué es mejor? Intentar
lucharlo día a día, esforzarte, que los demás quizás se rían, quizás te juzguen, que lo dudo porque realmente la gente suele tener buen corazón y suele ser buena. Obviamente hay gente para todo, pero yo me doy cuenta que en mi día a día me encuentro más personas buenas que malas y más personas que están dispuestas a ayudar que a juzgar. Y hay de todo y lo sé, o a lo mejor es mi mente que siempre se quiere centrar en lo bueno, pero lo puedo observar como si en el gimnasio te acercas a alguien y le dices oye, no sé hacer esto, o en el trabajo y demás, la gente suele ser buena y suele estar dispuesta a ayudar a los demás. Y es real, o sea, mínimo en mi día a día lo he podido observar, observa tu día a día también, porque muchas veces nos creemos que los demás están continuamente atentos a ver qué hacemos para juzgarnos y no es así. Pero bueno, cambiando este tema que yo me voy de la lengua y puedo enrollarme 1000 vueltas, ¿qué es mejor? Intentarlo diariamente, esforzarte, dejarte la piel, que los demás quizás te juzguen, quizás se rían, etcétera, 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 y que al final no salga el proyecto como tú querías, ¿vale? Que al final personalmente pienso que si tú lo das todo, te mantienes enfocado y te crees capaz, eres capaz de todo. O sea, yo lo veo así. Si tú crees que eres capaz de conseguir X cosas y das todo, lo vas a conseguir. O sea, no existe otra opción. Pero, ¿qué es mejor? ¿Intentarlo y fallar? ¿O decidir no intentarlo por el miedo a fallar y arrepentirte? Al final, la mayoría de cosas que intentamos y a lo mejor salen mal, con el tiempo, conforme nos vamos haciendo más mayores, las recordamos como un jope, qué valiente fui cuando decidí probar esto, cómo me esforcé cuando empecé este proyecto, y lo solemos recordar como con amor al pasado y como con orgullo por haberlo intentado. Pero sin embargo, cuando no intentas algo y creces, cuando creces lo que te pasa a pensar es qué mal que no empecé este proyecto, qué mal que no me esforcé y fui al gimnasio, qué mal que no fui más valiente y empecé a hacer ese proyecto que tanto tiempo quería hacer. Y lo recordamos como con lástima, como con pena. Entonces, decide cómo quieres recordar tu vida. Desde el amor, desde el qué valiente fui, hice lo que a mí me dio la gana y no me importó lo que los demás dijesen, o desde la lástima de, jope, dejé mis proyectos todos de lado simplemente por el miedo y fíjate, qué mal que no lo intenté, qué mal que no me esforcé, qué hubiese sido de mi vida o dónde estaría yo ahora mismo si en esos momentos hubiese hecho lo que yo sabía que tenía que hacer y no lo que el miedo me paralizó, ¿entiendes? Y además es que yo creo que todos tenemos algo así, por lo que nos arrepintamos de no haber empezado. Y si no lo tienen, es que eres un crack. Y bueno, dejando de lado la motivación y el miedo, quiero darte unos tips como para empezar a dejar el miedo atrás. Es un proceso largo en el cual vas a tener que ir desarrollándote y explorándote a ti mismo, pero es posible. Yo puedo decir que actualmente la mayoría de mis días las vivo sin miedo y haciendo lo que yo quiero y lo que a mí me gusta. Entonces, lo que te recomiendo es muy simple y es empezar a conocer la realidad. Muchas veces nos creamos un mapa mental, pues como he dicho, de que la gente está esperando para reírse de ti, la gente está pendiente de ti. La realidad es que no, la gente está pendiente de sus cosas, de su vida, y tú tienes que empezar a estarlo de la tuya. Entonces, empezar a conocer la realidad, dejar de prejuzgar a los demás y a tus propios pensamientos que te dicen que esto va a ser así. O sea, dejar de prejuzgar y dejar de prejuzgarnos a nosotros mismos y empezar a explorar, empezar a hacer esas cosas que, como hemos comentado, dan miedo y dan incomodidad, porque detrás de esas cosas, que son como una cortina de aire, detrás de esa cortina está lo que tú quieres conseguir. El segundo tip que te doy es que te recomiendo cambiar tu mentalidad y en vez de pensar el si me sale mal X, a lo mejor se ríen de mí, etcétera, etcétera, te recomiendo empezar a pensar modo, si esto sale mal, ¿qué puedo aprender de esto? Y cuando de verdad quieres algo, vas a intentar mejorar continuamente, vas a querer ver cómo puedes mejorar esa forma, entonces vas a ir a más.
Si sale mal, pues ¿cómo puedo mejorar de esto? ¿Cómo puedo hacerlo mejor? ¿Cómo puedo ser una mejor versión de mí mismo para llegar a estos estándares? Etcétera. ¿Entiendes? En vez de verlo todo caótico, todo catastrófico, todo va a salir mal, el resto del mundo se va a reír de mí, ¿no? Empieza a verlo como que me va a enseñar esta situación, lánzate y si sale mal, piensa, ¿qué puedo aprender de esto? ¿Cómo puedo ser mejor? Y date cuenta que para que haya una victoria tiene que haber 1000 derrotas, 1000 derrotas. Como dicen, el éxito llega de la noche a la mañana, pero para que llegue esa noche tiene que haber pasado 1000 mañanas. Pues esto es igual, el éxito va delante de muchas derrotas. Y la mayoría de personas que vemos de éxito hoy en día son personas que si tú te paras a ver su pasado han tenido miles de derrotas, pero no se han rendido. Han visto que podían aprender de eso, han decidido ser mejor y han decidido seguir intentándolo y seguir probándolo. Pues es lo que te recomiendo a ti. ¿Qué puedo hacer ahora? ¿Cómo puedo mejorar esto? Eso es lo que te va a llevar lejos. Y tienes que entender que todo esto es un entrenamiento progresivo en el que poco a poco vas a ir ganando esa libertad. O sea, no esperes de la noche a la mañana a despertarte sin miedos porque no funciona así. Porque para superar un miedo tienes que enfrentarte a él y tienes que aceptar y ver cuánto realmente quieres eso. ¿Estás dispuesto para conseguir tus objetivos físicos ir al gimnasio? Y bueno, chicas, esto sería todo por el vídeo de hoy. Me apetecía mucho hacer este vídeo porque yo era una de esas personas que vivía con miedo a hacer X cosas y al final me he dado cuenta de que cuando mejor me siento y cuando mejor estoy y cuando mejor me va es cuando he dejado ese miedo atrás y he empezado a vivir por mí sin prejuzgar ni a los demás ni a mí misma. Entonces os recomiendo que lleguéis a ese punto. Sería todo por el vídeo de hoy. Como siempre, espero que os ayude muchísimo, que os ayude a tomar unas decisiones distintas de las que tomáis hasta ahora y a llegar más allá, porque al final de eso se trata, de convertirnos en nuestra mejor versión y poder ayudar a los demás. Así que bueno, os dejo este vídeo por aquí. Me encantaría que me dejaseis vuestra opinión al respecto en los comentarios para que yo también pueda entenderos y llenar más mi conocimiento, porque al final a través de diferentes historias es cuando uno mejora. Así que me encantaría que me dejaras tu comentario de si te ha ayudado, si crees que X cosas, me encantaría que me lo dejaras. Y bueno, chicas, nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!